Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. ¿Será verdad que teniendo fe, creyendo en Jesucristo, seremos salvos? ¿O creyendo en Jesucristo y teniendo fe junto con las obras? Pues vamos a leer la Sagrada Escritura, la Biblia Latinoamérica. Vamos a leer Mateo 7:21. En Mateo 7:21 dice así la palabra de Dios. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Esto es lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. También vamos a pasar a Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos. El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo
capítulo 25, versículo 31 al versículo 46. También vamos a ir a Lucas, en Lucas 13, 22. Dice así en Lucas 13, 22. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Esto es lo que nos dice Lucas capítulo 13, versículo 22. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. También vamos a leer Romanos 2:5. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice así: si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. También vamos a pasar a Romanos capítulo 15, versículo 17. Dice así: por eso en las cosas de Dios tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús, pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho, valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe. Mis palabras y mis obras. Esto es lo que nos dice Romanos 15, 17 al versículo 18. Por eso en las cosas de Dios tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús, pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho, valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe. Mis palabras y mis obras, dice San Pablo en Romanos 15, 17 al versículo 18. Bueno, pues también vamos a pasar a Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Esto es lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así: pues todos hemos de
comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. También vamos a ir a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice así: exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Esto es lo que nos dice Primera de Timoteo 6, 17 al versículo 19. También vamos a pasar a leer Santiago. En Santiago 1:26 dice así: si alguno se cree muy religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. También en Santiago, capítulo 2, versículo 14 dice así: hermanos, si uno dice que tiene fe pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta.
Esto es lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. Bueno, también vamos a pasar a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice así nuevamente: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bueno, pues sería todo. Hasta luego. Adiós.